En este video vamos a hablar sobre los vectores. Para eso vamos a resolver este punto. Nos dicen que indiquemos cuál de las siguientes cantidades no es un vector. Nos hablan de masa, de rapidez, de velocidad, de temperatura, de distancia y de posición. Debemos indicar cuál de estas cantidades no es un vector. Para eso vamos a diferenciar primeramente lo que es un vector de lo que es un escalar. Digamos que un escalar es una cantidad física que queda definida cuando damos solamente información sobre su magnitud. Por magnitud vamos a entender un número como 80 con una unidad como kilómetros. ¿Sí? Si decimos 80 kilómetros y nada más, o sea, un número y una unidad de medida, estamos hablando de la magnitud, ¿cierto? En este caso hablamos de una distancia. ¿Sí? Muy bien, 80 kilómetros. En cambio, cuando hablamos de un vector, además de la magnitud, debemos dar información sobre hacia dónde está dirigida esa cantidad. Ese hacia dónde queda mejor definido o queda específicamente definido cuando hablamos de una dirección y cuando hablamos de un sentido. Si además de la magnitud hablamos de una dirección y un sentido, estamos hablando de un vector. Por ejemplo, si decimos 80 kilómetros hacia el norte, entonces aquí estamos dando la magnitud, que son 80 kilómetros, pero también estamos dando el norte, o sea, hacia dónde está dirigida esa cantidad. Por lo tanto, estamos hablando de un vector. ¿Sí? Muy bien. Si decimos 80 kilómetros y nada más, por ejemplo, 80 kilómetros es la distancia que me separa de aquí a cierto lugar, estamos en este caso hablando de una distancia. Y si decimos, por ejemplo, 80 kilómetros hacia el norte, aquí estamos diciendo que ese cierto lugar está ubicado hacia el norte. Cuando damos además ese hacia dónde, ya no hablamos de una distancia, sino que hablamos de una posición. ¿Sí? Hablamos de una posición. Por lo tanto, entonces, la posición será un vector o un escalar. Pues como estamos dando información de hacia dónde, la posición es un vector. ¿Sí? La distancia será un vector o un escalar. Pues como solamente estamos dando su magnitud, estamos hablando de un escalar, ¿cierto? Por lo tanto, cuando hablamos de distancia, acá lo tenemos, la distancia es un escalar, o sea que no es un vector. No es un vector, ¿cierto? La distancia no es un vector. Muy bien. Reconozcamos esa diferencia entre posición y distancia. Cuando hablamos de posición, indicamos vector, y cuando hablamos de distancia, indicamos escalar. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, si yo digo que la masa de mi mamá, por ejemplo, es de 50 kilogramos, aquí estoy indicando un escalar o un vector. Estoy indicando un escalar porque solamente doy información sobre la magnitud. No digo hacia dónde está dirigida esa cantidad. De hecho, no tiene sentido que yo diga, por ejemplo, que la masa de mi mamá son 50 kilogramos hacia el sur. Esto no tiene sentido, ¿cierto? Por lo tanto, la masa es una cantidad que solo tiene magnitud y se define como escalar. Se clasifica como una cantidad escalar, ¿cierto? La masa es una cantidad escalar. Como es una cantidad escalar, no es un vector. No es un vector. La masa no es un vector, por lo tanto, lo señalamos acá como no vector. ¿Sí? Muy bien. La rapidez y la velocidad se diferencian también en un pequeño detalle. Y es que cuando hablamos de rapidez, simplemente indicamos, por ejemplo, que me estoy moviendo en una moto
a 100 kilómetros por hora. Si yo doy solamente esta información, vemos que es una magnitud, porque estamos hablando de un número, 100, y una unidad de medida, kilómetros por hora, ¿cierto? Pero si yo digo que me estoy moviendo a 100 kilómetros por hora hacia el norte, ya aquí estoy hablando, además de una magnitud, de un hacia dónde, ¿cierto? O sea, de un vector. ¿Sí? Muy bien. Si yo digo 100 kilómetros por hora hacia el norte, aquí estoy hablando de una velocidad. Pero si yo digo 100 kilómetros por hora y nada más, sin indicar hacia dónde, aquí estoy hablando de una rapidez. ¿Sí? Por lo tanto, la rapidez será un escalar o un vector. Pues será un escalar, porque solamente indicamos su magnitud, ¿cierto? Muy bien. La rapidez será un escalar y la velocidad, como estoy indicando hacia dónde, el norte, hablamos de un vector, ¿sí? La velocidad es un vector. Anotemos acá la velocidad como vector. Bien. Entonces, en la pregunta que nos están haciendo, ¿cuál señalamos como no vector? ¿Rapidez o velocidad? Como no vector. Pues la rapidez, ¿cierto? Porque es un escalar. Muy bien. La rapidez no es un vector. Bien. Nos falta hablar de la temperatura. Para eso vamos a dar un dato de temperatura. Digamos 30 grados Celsius. Es la temperatura en cierto lugar. ¿Será que tiene sentido que yo diga 30 grados Celsius hacia el sur, por ejemplo? ¿Cierto que no? Entonces, como solamente queda definido con 30 grados Celsius, solamente damos información de la magnitud, la temperatura es una cantidad escalar. ¿Sí? Muy bien. La temperatura la clasificamos como una cantidad escalar y la señalamos acá como no vector. ¿Sí?